El viento del desierto aullaba entre los riscos de piedra roja, cuando Nayeli, la joven apache, murmuró con voz quebrada: «Nadie me quiere». Su eco se perdió entre los cañones del Colorado, mientras el sol poniente encendía su piel de cobre con tonos de fuego. Era la hija del jefe Tayoan, pero su corazón estaba roto. No por la guerra, ni por la pérdida de su tribu, sino por algo mucho más cruel: el rechazo. Nayeli había sido despreciada por los suyos por haber amado a un hombre blanco. Y en el viejo oeste, eso era más peligroso que una bala. Desde entonces, vagaba sola entre las arenas, buscando un lugar donde su alma no pesara tanto, donde no la llamaran traidora. El cielo ardía en tonos carmesí cuando divisó un rancho abandonado al borde del río Gila. Allí, los restos de una vida americana se mezclaban con los fantasmas de la frontera. Cercas caídas, un molino que giraba con pereza y un caballo solitario bebiendo en el estanque. Nayeli, sin fuerzas, cayó de rodillas. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un paso, un hombre, una sombra alta, con sombrero polvoriento y una mirada que llevaba cicatrices más hondas que las del cuerpo. Ethan McGraw, ranchero solitario, había perdido a su familia en un ataque apache hacía años. Desde entonces, juró no volver a confiar en nadie, pero cuando vio a aquella muchacha tendida en la arena, descalza con los ojos llenos de tormenta, su rifle tembló en sus manos. Algo en ella no cuadraba con el odio que le habían enseñado. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. Ella levantó la cabeza, y sus labios resecos apenas pudieron articular: «Nadie me quiere». Ethan guardó silencio. En aquel instante, entre el polvo dorado y el sonido del viento, comprendió que ambos eran lo mismo: dos almas rotas buscando perdón en una tierra que no perdona. Así comenzó una historia prohibida en el viejo oeste, un amor nacido del odio entre una apache rechazada y un hombre que juró no volver a sentir. Un amor que desafiaría a los suyos, a la frontera y al propio destino. Porque a veces, en los desiertos del alma, solo el que ya ha perdido todo puede aprender a amar de verdad. El amanecer sobre las colinas del desierto tenía el color de las heridas antiguas. Las montañas dormían bajo un manto de polvo rojo y el aire olía a ceniza y a silencio. En medio de aquel paisaje sin dueño, una figura avanzaba con paso lento, envuelta en un manto de piel curtida por el sol. Era Nayeli, la hija del jefe Tayoan, aunque ya nadie en su tribu pronunciaba su nombre sin escupir después. Atrás había dejado el humo de su aldea, las miradas cargadas de desprecio y los susurros que la llamaban la que trajo desgracia. Nadie quería recordar que ella había amado a un hombre blanco. Y en la tierra de los apaches, eso era una traición que se pagaba con el exilio. La muchacha caminaba desde hacía 3 días, con los pies heridos por las piedras y los labios secos. El sol caía sobre su espalda como una maldición, y cada paso parecía llevarla más lejos del mundo que conocía. Pero en sus ojos, oscuros como el fondo de un pozo, había algo que ni el hambre ni el miedo habían podido borrar. Una chispa de orgullo. El viento del norte levantaba su cabello trenzado, jugando con las cuentas de hueso que colgaban de su cuello. A veces, Nayeli se detenía para mirar el horizonte. Veía águilas girando en círculos sobre el cañón y pensaba que quizá la muerte la observaba desde el cielo, esperando el momento de llevarla consigo. Pero ella no lloraba. Las lágrimas eran para los vivos, y Nayeli ya no se sentía parte de ese mundo. Recordaba la noche de su condena. Los ancianos del consejo habían encendido una hoguera en el centro del campamento.
La luz del fuego iluminaba los rostros severos, las lanzas clavadas en la tierra, los tambores que golpeaban un ritmo de juicio. Su padre, el jefe Taiyuan, no la miró ni una sola vez. Solo dijo con voz fría: «La sangre que traiciona no puede volver a fluir entre nosotros». Nayeli quiso gritar, quiso explicar que el hombre blanco al que había amado no era su enemigo, que le había salvado la vida cuando fue herida por una serpiente. Pero nadie escuchó. Las palabras se perdieron entre los cantos del fuego y el sonido de los tambores que la desterraban. Desde entonces, el viento era su única compañía. Dormía bajo los cactus, bebía el agua de los charcos, hablaba con las estrellas como quien reza a los muertos. Cada noche el recuerdo del hombre blanco volvía a su mente. William, el explorador que llegó con mapas y promesas. Ella le había enseñado a leer el idioma de la tierra, y él le prometió regresar, pero nunca lo hizo. Y cuando la tribu descubrió aquel secreto, el amor se convirtió en vergüenza. Esa mañana, mientras el sol nacía como una herida nueva, Nayeli sintió que su cuerpo ya no podía más. Se arrodilló sobre la arena y cerró los ojos. Tal vez aquí termine mi camino, pensó, pero el desierto no quiso devorarla todavía. A lo lejos, un murmullo distinto rompió el silencio, el rumor del agua. Siguió ese sonido con el instinto de un animal herido. Avanzó entre los matorrales secos y llegó a un riachuelo escondido entre piedras. Se inclinó y bebió. El agua fría le devolvió un aliento de vida. Fue entonces cuando escuchó algo más, un relincho. Giró el rostro alerta. En la distancia un caballo de pelaje castaño la observaba desde la loma. Tenía el lomo cubierto de polvo y una cuerda rota colgando del cuello. Nayeli se acercó con cautela, murmurando palabras antiguas en su lengua. El animal no huyó. Simplemente la miró como si también estuviera perdido. Lo llamó Nota, que en su idioma significaba aquel que resiste. Juntos emprendieron camino hacia el horizonte, donde el cielo se mezclaba con el polvo dorado. Nayeli no sabía a dónde iba, pero una voz en su pecho le decía que debía seguir. Porque aunque el mundo la hubiera olvidado, el viento a veces devuelve los nombres que se pierden. Y mientras el sol comenzaba a descender, la silueta de la muchacha y su caballo se recortó sobre el desierto infinito. No sabían que más allá del río, un hombre de pasado oscuro también caminaba hacia ellos. Sus caminos estaban destinados a cruzarse bajo un mismo atardecer, pero por ahora solo quedaba el silencio y el eco de una promesa rota. El sol descendía lentamente sobre las praderas del Gila cuando Ethan Negrao bajó del caballo frente a su rancho. El polvo se alzaba como un fantasma tras él, cubriéndolo todo con una capa dorada. A lo lejos, el molino de agua giraba con un chirrido que parecía un lamento. Nada más se movía, nada más respiraba. Ethan había regresado de un viaje inútil a la ciudad de Tucson, donde había vendido 3 reses flacas por el precio de una mentira. Los hombres del pueblo no le miraban a los ojos, pero hablaban a sus espaldas. Decían que era un loco, que vivía solo con sus fantasmas, y quizá tenían razón. Desde hacía años, su corazón era una tierra muerta. Su esposa y su hijo habían muerto en un ataque apache, una noche de fuego y gritos. Desde entonces, solo quedaba él, una sombra más entre los llanos. Había enterrado el amor, la fe y hasta el deseo de venganza, porque nada de eso devolvía a los muertos. Su rancho, alguna vez lleno de vida, era ahora un esqueleto de madera. Las paredes crujían con el viento, los establos estaban vacíos y el reloj de la cocina se había detenido la noche de la tragedia. Aún así, Ethan seguía allí,
día tras día, como si estuviera esperando que algo o alguien viniera a romper el silencio. Aquella tarde, mientras colgaba su sombrero en el gancho de la puerta, notó que el viento traía un olor distinto. No era solo el polvo ni el aroma del heno, era algo humano. Dulce, tenue, casi imperceptible, pero vivo. Salió al porche, escudriñando el horizonte. El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de cobre. Y allí, entre los matorrales del río, creyó ver un movimiento. Se llevó la mano al rifle y avanzó lentamente. El cauce del Gila brillaba con los últimos reflejos del día. El rumor del agua parecía murmurar su nombre. Y entonces la vio. Una muchacha, descalza, exhausta, con la piel marcada por el sol y el cabello trenzado adornado con cuentas. Parecía hecha del mismo polvo que la rodeaba. Estaba arrodillada junto al agua, bebiendo con las manos temblorosas. A su lado, un caballo castaño bajaba el cuello para beber también. Ethan apuntó el rifle, pero algo en sus ojos le detuvo. No eran los de una enemiga, no eran los de una ladrona, eran los de alguien que ya había perdido todo. «Oye», gritó su voz rasgando el silencio. La joven levantó la cabeza. Por un instante el tiempo se detuvo. La luz del atardecer bañaba su rostro y lo volvía casi irreal. Ella no se movió, solo lo observó como si aquel hombre armado fuera parte del paisaje. «¿Quién eres?», preguntó Ethan bajando apenas el arma. Ella tardó en responder. Sus labios se movieron con esfuerzo. «Nadie», susurró. «Nadie me quiere». Aquella frase lo atravesó más que cualquier bala. Ethan bajó el rifle del todo y dio un paso hacia ella. Había escuchado muchas palabras en su vida, pero ninguna tan triste. «Aquí no hay nadie más», dijo con voz baja. «Puedes quedarte un rato si lo necesitas». La muchacha lo miró, desconfiada. Estaba acostumbrada al rechazo, no a la compasión. Pero su cuerpo ya no tenía fuerzas para huir. Asintió con un leve movimiento de cabeza y dejó que él la ayudara a ponerse en pie. La llevó hasta el porche, donde el aire olía a madera vieja y soledad. Le ofreció agua, pan duro y una manta. No preguntó de dónde venía, ni qué hacía sola en el desierto. Sabía que algunas historias se cuentan mejor con silencios. Mientras ella comía despacio, Ethan la observó a la luz del fuego. En su rostro veía cicatrices invisibles, las mismas que él cargaba en el alma. Y aunque el odio hacia los apaches dormía aún dentro de su pecho, algo en aquella mujer lo desarmaba. Era como mirarse en un espejo roto. Cuando la noche cayó por completo, el viento trajo un rumor de coyote. Nayeli, porque ese era su nombre, aunque él aún no lo sabía. Cerró los ojos, acurrucada junto a la chimenea. Ethan, sentado frente al fuego, pensó en la frase que ella había dicho. «Nadie me quiere». Repitió esas palabras en su mente, y sintió un temblor antiguo. Tal vez porque en el fondo, él también era nadie. Y así, sin saberlo, dos soledades se encontraron bajo el mismo techo, mientras afuera el desierto dormía con hambre de destino. La noche cayó sobre el rancho como un manto de sombras vivas. Afuera, el viento del Gila soplaba entre los álamos y hacía gemir las tablas del establo. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando figuras danzantes sobre las paredes gastadas. Era la primera noche que Nayeli dormía bajo un techo desde su destierro. Y sin embargo, el calor no lograba espantar el frío que llevaba por dentro. Ethan había preparado un rincón para ella junto al fuego, extendiendo una manta vieja sobre el suelo. No habló mucho. Su voz, cuando rompía el silencio, sonaba áspera, como si las palabras le pesaran más que las armas. Solo se limitó a decir: «El desierto no perdona a los que duermen sin abrigo».
Nayeli asintió con un leve movimiento de cabeza. Se sentó junto al fuego, observando las llamas como si en ellas buscara respuestas. Las sombras del pasado se reflejaban en sus ojos. Recordaba la noche de su exilio, el fuego que también la había rodeado, pero aquel no daba calor, quemaba. Mientras ella cerraba los ojos para descansar, Ethan se quedó sentado frente a la ventana, con el rifle apoyado en las rodillas. No confiaba del todo en aquella muchacha. No sabía quién era, ni por qué una apache vagaba sola tan lejos de su gente. Pero algo en su voz, algo en aquella frase, "nadie me quiere", lo perseguía. En el fondo, sabía que era el eco de su propia vida. Afuera, los coyotes comenzaron a aullar. Nayeli abrió los ojos de golpe. El sonido la devolvió a su infancia. A las noches en la montaña cuando los aullidos anunciaban malos presagios. Se incorporó, respirando rápido. Ethan la observó sin moverse. «Solo son coyotes», murmuró. «Tienen hambre, igual que nosotros». Ella asintió, pero no volvió a cerrar los ojos. El fuego seguía ardiendo y el silencio pesaba entre ambos. Hasta que él habló casi sin mirarla. «Tu gente, ellos te hicieron eso». Señaló las heridas frescas de sus brazos. «Mi gente me olvidó», respondió ella con voz baja. Ethan guardó silencio. Afuera, el molino giró con un gemido, y el viento coló su aliento frío por las rendijas. El rancho parecía un barco perdido en medio del desierto. Nayeli se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. La abrió un instante y miró el cielo. Las estrellas parecían agujeros abiertos sobre la noche. «Cuando alguien es desterrado», dijo, casi para sí misma, «los dioses apaches dicen que el viento se lleva su nombre. Ya no pertenece a nadie». Ethan apretó la mandíbula. «Entonces tenemos algo en común», respondió. «Yo también fui olvidado». Sus miradas se cruzaron. Por un instante no hubo odio ni miedo, solo reconocimiento. Dos extraños que veían en el otro la misma soledad. Nayeli volvió a sentarse. Se cubrió con la manta, y el cansancio finalmente la venció. Ethan la observó un momento más, luego se levantó y echó leña al fuego. La luz volvió a llenar el cuarto, cálida y temblorosa. En ese resplandor, vio los rasgos de la muchacha más claramente, su piel cobriza, su frente altiva, la cicatriz fina que cruzaba su clavícula. No era una guerrera cualquiera, había en ella una fuerza que el desierto no había logrado quebrar. Pero mientras el fuego crecía también lo hacía algo dentro de él. Una sensación que no sabía si era compasión o peligro, porque los hombres del oeste sabían bien que cuando el destino cruza dos caminos marcados por el dolor, algo grande y terrible suele seguirlos. Ethan apagó el cigarro, apoyó el rifle en la pared y se sentó frente al fuego. En el silencio el crepitar de las llamas sonaba como un corazón latiendo. Nayeli dormía con el rostro tranquilo, pero su cuerpo temblaba levemente, como si aún huyera en sueños. Él la observó una última vez antes de dejar que el sueño lo venciera también. Y en medio de aquella noche cargada de memorias, los fantasmas del pasado comenzaron a despertar. El fuego, testigo de dos almas errantes, iluminó la cabaña como un altar olvidado. A lo lejos, entre los cerros, un grupo de jinetes avanzaba bajo la luna. Uno de ellos llevaba una insignia de caza y una fotografía vieja, el retrato de una joven apache buscada viva o muerta. El destino se acercaba, y ninguno de los dos lo sabía. El primer rayo de sol atravesó el horizonte y se deslizó por la llanura como una espada de fuego. El Gila brillaba a lo lejos, cubierto por una neblina dorada que olía a humedad y polvo. En la distancia, 6 jinetes cabalgaban en fila, levantando nubes de arena que parecían fantasmas.
Avanzaban sin hablar, guiados por un hombre alto con sombrero negro y un pañuelo rojo en el cuello. En su montura llevaba una carpeta de cuero con un retrato adentro, el rostro de una joven apache de ojos fieros. La llaman Nayeli, hija del jefe Tayoawan, dijo el líder con voz áspera. Su cabeza vale más que 20 caballos. Los demás hombres asintieron. Eran cazadores de recompensas, hombres sin alma ni patria, acostumbrados a perseguir lo que respira. Dicen que anda herida sola cruzando el Gila, añadió otro. El líder sonrió, mostrando dientes amarillos. Entonces no tardará en caer. Nadie sobrevive al sol del desierto sin ayuda. El sonido de los cascos se perdió entre las colinas. La caza había comenzado. Mientras tanto, a muchos kilómetros, el rancho de Ethan despertaba con la luz suave del amanecer. El molino giraba lentamente y el olor a leña quemada aún flotaba en el aire. Nayeli abrió los ojos, confundida. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego vio al hombre que dormía recostado en la silla, el rifle apoyado a su lado, y comprendió. Ethan se despertó al sentir su mirada. Se enderezó frotándose el cuello. «Buenos días», dijo con voz grave. Ella bajó la vista. «Gracias por dejarme quedarme. Me iré pronto». «¿A dónde?», preguntó él. «Donde el viento no me encuentre». Ethan soltó una leve risa sin alegría. «Aquí el viento siempre encuentra a todos, muchacha». Se hizo un silencio. Solo el zumbido de una mosca y el crujir del fuego llenaban la cabaña. Ethan sirvió un poco de café y se lo ofreció. Nayeli lo aceptó con manos temblorosas. El sabor amargo le recordó que aún estaba viva. «No pareces una asesina», dijo él de pronto, sin mirarla. Nayeli levantó la vista confundida. «¿Por qué dices eso?». Ethan encogió los hombros. «Ayer, cuando te vi junto al río, pensé que tal vez eras una espía o una ladrona, pero luego…». Se detuvo, buscando las palabras. «Luego escuché cómo dijiste nadie me quiere. Un bandido no dice eso. Un bandido no habla con el alma». Ella bajó la mirada. «Mi tribu me desterró. Los blancos me odian. Soy una sombra entre dos mundos». Ethan la observó unos segundos. «Entonces somos dos sombras». En ese momento un ruido lejano los sobresaltó. El relincho de caballos, seco, cortante. Ethan se puso de pie y fue hacia la ventana. Vio el polvo levantarse en el horizonte. 6 jinetes, 6 sombras que se acercaban. «¿Esperas visita?», preguntó Nayeli con voz baja. «¿Y si vienen armados? No traen buenas noticias». Ethan cargó su rifle y le hizo una seña. «Quédate dentro. Si preguntan, no digas una palabra». Salió al porche mientras los jinetes se acercaban. El sol ya golpeaba fuerte y el sudor bajaba por su cuello. Cuando el líder del grupo detuvo su caballo frente a él, el silencio se volvió tenso como un hilo. «Buenos días, ranchero», dijo el hombre del pañuelo rojo. «Buscamos a una india fugitiva. Dicen que cruzó por aquí». Ethan lo miró sin parpadear. «No he visto a nadie». «¿Seguro?», preguntó el cazador, inclinándose sobre la silla. «Es una mujer joven, cabello oscuro, piel de cobre. Está herida. Si la escondes, te estás jugando la vida». Ethan apretó los dientes. «Aquí no hay nadie más que yo. Y si buscáis problemas, los encontraréis». Los hombres se miraron entre sí. El líder sonrió con burla. Solo era una pregunta. Espolió su caballo y el grupo siguió hacia el norte, dejando tras de sí una nube de polvo y amenaza. Ethan esperó a que desaparecieran antes de volver a entrar. Nayeli estaba de pie, con el rostro pálido. «Te buscaban a ti, ¿verdad?», preguntó él. Ella asintió, mordiéndose los labios. Mi
Me condenó. Los blancos pusieron precio a mi cabeza. No hay sitio para mí. Ethan la miró largo rato, luego soltó el rifle y dijo con voz seca: entonces te quedarás aquí. Mientras estés bajo este techo, nadie te tocará. Nayeli lo observó con una mezcla de miedo y esperanza. Afuera el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas. En algún lugar del horizonte, los cazadores aún seguían su rastro. Pero por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Nayeli sintió algo parecido a refugio. Sin saberlo, acababa de cruzar una línea sin retorno. Pasaron los días, y el rancho volvió a respirar un poco de vida. El molino chirriaba con su canto oxidado. Los caballos del corral olfateaban el viento, y las gallinas volvían a picotear la tierra reseca. El desierto, inmenso y vigilante, seguía ahí silencioso, eterno, pero dentro de aquellas paredes de madera vieja algo había cambiado. Dos soledades habían empezado a reconocerse. Nayeli trabajaba desde el amanecer, lavaba la ropa junto al pozo, reparaba las cercas, alimentaba a los animales. Lo hacía con la misma precisión con que una curandera prepara sus hierbas, sin hablar, pero sintiendo cada gesto como una forma de redención. Ethan la observaba en silencio, desde la distancia. Veía cómo el sol encendía su piel, cómo el viento movía las trenzas que caían sobre su espalda. Había algo en esa mujer que desafiaba el tiempo. Parecía no pertenecer a este mundo, sino a una historia que él había olvidado soñar. Durante las noches el rancho se llenaba del sonido del fuego. Nayeli se sentaba junto a la chimenea, tallando pequeñas figuras en madera. Ethan a veces le acercaba café o le pedía que le contara historias de su pueblo. Al principio, ella no respondía, pero poco a poco, las palabras empezaron a brotar, como si el silencio se derritiera con el calor del fuego. Cuando era niña, dijo una noche, con voz suave, mi madre me enseñó a escuchar al viento. Decía que dentro de él viven los espíritus de los que amaron demasiado y murieron sin ser comprendidos. Ethan levantó la vista del cigarro. Entonces el viento debe estar lleno, murmuró. Ella sonrió apenas. Sí, está lleno de nombres que ya nadie recuerda. Hubo un momento de silencio. Solo el crepitar de la leña separaba sus respiraciones. Afuera, el desierto dormía bajo una luna enorme. Ethan no sabía por qué, pero aquella mujer le devolvía algo que había perdido: la sensación de estar vivo. A veces, al amanecer, Nayeli salía a recoger flores secas y ramas de salvia para colgarlas en la puerta. Decía que servían para espantar los malos sueños. Ethan no lo creía, pero la dejaba hacerlo, porque desde que ella llegó, los suyos habían disminuido. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca, sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto leve, casi un suspiro, pero en ese instante, el tiempo se detuvo. Ethan sintió el corazón latirle como no lo hacía desde hacía años. Nayeli apartó la vista, pero su respiración tembló. Entre ellos había un muro invisible, hecho de heridas, razas y juramentos rotos. Sin embargo, cada día ese muro se agrietaba un poco más. Aquella noche, mientras la luna se alzaba como un ojo de plata, Ethan se acercó al porche. Nayeli estaba sentada mirando las estrellas. El viento movía suavemente las plumas que colgaban de su cabello. ¿Por qué no te vas?, preguntó él sin dureza. Porque no tengo a dónde ir, respondió ella. Siempre hay un lugar, no para los que cargan culpa, dijo bajando la mirada. Ethan se quedó callado. Comprendía esas palabras demasiado bien. Se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron largos minutos sin mirarse, hasta que ella habló.
Cuando dormía en el desierto, soñaba con una casa así, con un fuego encendido, con alguien que no me preguntara nada. Él giró la cabeza y la miró. Su rostro se iluminaba con la luz blanca de la luna, y en sus ojos había algo que dolía y curaba al mismo tiempo. «No soy un buen hombre, Nayeli», dijo en voz baja. Ella sonrió apenas. «Nadie lo es, solo los que sufren aprenden a amar bien». El silencio que siguió fue tan profundo que el viento pareció contener la respiración. Ethan quiso tocar su mano, pero no lo hizo. Aquel gesto se quedó suspendido en el aire, como una promesa que aún no se atrevía a nacer. Al fondo del valle, una bandada de cuervos cruzó el cielo, y en la distancia, más allá de los montes, los jinetes del amanecer seguían avanzando. Uno de ellos había encontrado una huella reciente junto al río, una herradura rota, el signo claro de un caballo castaño. El refugio de silencio estaba a punto de ser descubierto, y el amor, que había empezado como un susurro, pronto tendría que elegir entre el fuego y la salvación. El amanecer llegó con un silencio extraño, distinto al de los días anteriores. El viento no traía solo polvo, traía presentimientos. Nayeli lo sintió antes que nadie. Los animales estaban inquietos, los perros ladraban hacia el horizonte y el caballo castaño golpeaba el suelo con las patas, nervioso. El desierto, que hasta entonces había sido su refugio, parecía contener la respiración. Desde la puerta del establo, Nayeli miró hacia el este. A lo lejos, una línea de polvo se levantaba en el horizonte, como una herida que no terminaba de cerrar. Sabía lo que era. Los cazadores. Entró corriendo a la casa. Ethan estaba afilando el cuchillo sobre la mesa, como si también hubiera sentido que algo se aproximaba. «Vienen», dijo ella, con voz firme. Él levantó la vista. «¿Estás segura? El desierto no miente». Ethan se levantó de un salto. Fue hasta la ventana y miró el horizonte. Allí estaban, 6 jinetes avanzando con paso lento, pero seguro. La luz del sol los recortaba contra el polvo, volviéndolos figuras de fuego. «¿Por qué te buscan?», preguntó sin apartar la mirada. Nayeli respiró hondo. «Porque escapé de un acuerdo». Ethan frunció el ceño. «¿Qué clase de acuerdo?». «Mi padre me prometió a un guerrero enemigo para sellar la paz entre tribus. Yo me negué. Fui marcada como traidora. Pero cuando los soldados atacaron el valle, los blancos también me culparon. Dijeron que fui espía, que ayudé en la emboscada. Nadie quiso escucharme». Ethan la miró con una mezcla de rabia y compasión. «Así que el mundo entero decidió cazarte». «Sí», dijo ella, con un hilo de voz, «por amar y por decir que no». El silencio se hizo espeso. Ethan caminó hacia la puerta, cargó su rifle y dijo con calma: «Entonces tendrán que pasar por encima de mí». Nayeli lo siguió. «No puedes enfrentarte a 6 hombres. He peleado con más, y por menos razones». Ella quiso protestar, pero algo en su mirada le detuvo. No era soberbia, era cansancio. Era un hombre que ya había perdido todo, y que por fin encontraba algo por lo que valía la pena morir. El sol subía con lentitud, bañando todo en un resplandor dorado. Ethan se colocó en el porche, apuntando hacia el horizonte. Nayeli se quedó a su lado, con el corazón golpeándole las costillas. El viento levantaba su cabello y el polvo les cubría los rostros. Los jinetes se acercaban. Podían oír el retumbar de los cascos, los gritos, el tintinear de los rifles. «Si entras a la casa, tal vez te perdonen», dijo él sin mirarla. «¿Y dejarte solo?», respondió ella. Ethan sonrió apenas. «No serías la primera que lo hace. No soy como las demás», replicó Nayeli.
y en ese instante sus miradas se cruzaron. El mundo pareció detenerse, el viento cayó, el sol ardía, y algo en el aire, una fuerza antigua, indomable, los unió como si el destino mismo los hubiera esperado desde siempre. Ethan bajó el arma un segundo, solo para decir: pase lo que pase, no te muevas de mi lado. Los primeros disparos resonaron a lo lejos, los pájaros huyeron del valle. Ethan disparó. El eco retumbó entre las montañas. Los jinetes se dispersaron, buscando cobertura. La guerra había comenzado. Nayeli corrió hacia la parte trasera del rancho. Tomó un arco que guardaba entre las herramientas y tensó la cuerda. Había aprendido a cazar antes de aprender a hablar. Una flecha silbó en el aire, y uno de los hombres cayó del caballo. El polvo lo cubrió todo. Los gritos, los cascos, el fuego, el metal. Ethan disparaba desde la ventana a Nayeli desde la sombra del molino. Y entre el caos por primera vez, luchaban juntos. Pero el desierto, cruel como siempre, no da tregua ni a los valientes ni a los enamorados. Una bala rozó el hombro de Ethan. Cayó de rodillas. Nayeli corrió hacia él, esquivando el plomo que silbaba. Lo arrastró dentro de la casa, cerrando la puerta con un golpe. La sangre manchó el suelo. No es nada, dijo él, apretando los dientes. Calla, replicó ella, rompiendo su manta para vendarle la herida. Afuera los jinetes rodeaban el rancho. El líder, con su pañuelo rojo, gritó: «Entréganos a la India o quemaremos la casa». Ethan, con la voz ronca, respondió desde el suelo: «Tendrán que quemarme a mí también». El silencio volvió, pero era un silencio afilado, de esos que anuncian tragedias. Nayeli le sostuvo la mirada. En sus ojos ya no había miedo, solo decisión. Si vamos a morir, al menos que el viento sepa nuestros nombres. Ethan asintió. El fuego del atardecer empezó a teñir el cielo. Los pasos de los jinetes se acercaban otra vez, y en medio del polvo el amor y la muerte se preparaban para encontrarse cara a cara. El rancho se convirtió en un fortín de madera y fuego. El polvo ardía en el aire, y el viento traía el eco de los disparos como si el desierto entero se hubiera vuelto testigo. Ethan respiraba con dificultad. La herida del hombro le quemaba, pero no soltaba el rifle. Nayeli, a su lado, vigilaba cada ventana, cada sombra. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía oírlo en los oídos. «Van a intentar rodearnos», dijo él, con la voz entrecortada. «Entonces, no dejaremos que lo hagan», respondió ella, y tomó otra flecha. Afuera, los jinetes se movían entre los arbustos y las rocas, lanzando gritos, buscando una abertura. El líder, el hombre del pañuelo rojo, levantó el brazo y ordenó fuego. Una lluvia de balas impactó contra la fachada. Las tablas se astillaron, el molino se quebró, y la puerta tembló bajo el golpe del plomo. Nayeli corrió hacia el establo, buscando ángulo para disparar. Sus movimientos eran rápidos, precisos. El sol se filtraba entre las rendijas, dibujando franjas de luz sobre su piel. Ethan la vio desde la ventana, y por un instante, entre el caos, se dio cuenta de que estaba viendo a la mujer más valiente que había conocido. Una flecha cruzó el aire y alcanzó a uno de los cazadores en la pierna. El hombre cayó de su caballo gritando. Otro trató de acercarse, pero Ethan disparó y lo detuvo. El eco del rifle retumbó entre los cerros. El polvo lo cubría todo. La tierra temblaba bajo los cascos. El aire olía a pólvora y a destino. En medio del combate, Ethan cayó de rodillas. La sangre volvía a brotar de su herida. Nayeli corrió hacia él, sin pensar. Se deslizó junto a su cuerpo y presionó la herida con fuerza. «No te atrevas a morir ahora»,
le gritó con la voz rota. Ethan sonrió con un gesto débil. No tengo pensado hacerlo. No mientras tú estés aquí. Ella lo miró, y en sus ojos brilló algo que no era miedo, ni tristeza. Era amor. Un amor nacido del desierto, de la soledad, del dolor. Un amor que no pedía permiso, pero los jinetes seguían acercándose. Uno lanzó una antorcha que cayó sobre el tejado. Las llamas comenzaron a devorar la madera seca. El fuego crecía rápido, hambriento, iluminando la escena con un resplandor infernal. Ethan trató de levantarse. «Ve tú», dijo con esfuerzo. «Cruza el río, escapa». «No», gritó ella con una mezcla de furia y ternura. «No voy a dejarte». «Hazlo, maldita sea», rugió él. «Si mueres aquí, habré perdido otra vez». Nayeli lo miró un segundo más con los ojos llenos de fuego. «No nací para huir», susurró. «Nací para resistir». Tomó su arco, lo tensó y disparó hacia la ventana. La flecha encendida voló como un relámpago y se clavó en el pecho del hombre del pañuelo rojo. El líder cayó de su caballo, y por un instante todo se detuvo. Los demás jinetes miraron hacia su jefe, confundidos, aterrados. Algunos dispararon al aire, otros retrocedieron. Ethan aprovechó el momento y disparó 2 veces más. La arena se llenó de gritos y humo. El fuego rugía detrás de ellos, devorando el rancho. «Tenemos que salir», dijo él. Nayeli lo ayudó a levantarse. Salieron por la parte trasera, cubriéndose el rostro con los brazos. El calor era insoportable. Las llamas bailaban alrededor como serpientes. Afuera el aire era espeso y el cielo rojo. Corrieron hacia el molino derrumbado. Detrás había un pequeño sendero que descendía hasta el río. Ethan se apoyaba en ella para no caer. «Más rápido, aguanta ya casi», le respondió Nayeli, arrastrándolo entre los arbustos. A lo lejos los jinetes supervivientes gritaban órdenes. «No los dejen escapar». Una bala silbó y rozó la pierna de Nayeli. Cayó, pero se levantó al instante con los dientes apretados. El río brillaba frente a ellos, como una línea de plata en medio del infierno. «Ahí», dijo Ethan. «Cruza primero». Juntos prendió ella, y lo tomó de la mano. El agua estaba helada. Se lanzaron dentro, dejando atrás el fuego y el humo. El río los abrazó como una promesa de vida y muerte. Las balas golpeaban el agua a su alrededor, levantando pequeñas columnas líquidas, pero siguieron nadando, hasta que la corriente los arrastró entre los juncos. Cuando por fin alcanzaron la otra orilla, el rancho ardía al otro lado del río. El hogar que los había unido se consumía bajo el cielo rojo del anochecer. Ethan, empapado y herido, miró las llamas y murmuró: «Era solo madera, pero dentro de esas paredes volvía a ser». Nayeli, temblando, apoyó la cabeza en su hombro. «Lo importante no se quema», susurró. «El fuego solo purifica lo que duele». El viento sopló, llevando el olor del humo hacia el oeste. Y mientras el rancho se derrumbaba, 2 almas heridas se prometían sobrevivir, aunque el desierto no tuviera pie. El fuego quedó atrás, pero el resplandor aún pintaba el cielo. Nayeli y Ethan avanzaban por la ribera, tambaleándose, con el cuerpo entumecido y la respiración entrecortada. El agua les caía por el rostro como lágrimas. La noche descendía lentamente, envolviéndolo todo en un silencio de ceniza. El rancho había sido devorado por las llamas, y sin embargo, en medio de la pérdida, había nacido algo que el fuego no podía destruir. Cruzaron el río hasta llegar a una zona de piedras grandes, donde el cauce se hacía lento. Ethan cayó de rodillas. La sangre seguía brotando del hombro, y su rostro se veía pálido, casi fantasmal. Nayeli corrió hacia él,
Rompió el borde de su vestido y lo presionó contra la herida. No hables, le dijo con firmeza. Déjame hacer esto. Ethan la observó en silencio. En el brillo de su mirada había gratitud, pero también una tristeza profunda. Perdí todo lo que tenía, susurró. No, dijo ella sin apartar la vista de su tarea. Todavía tienes lo que importa. ¿Y qué es eso? Nayeli alzó la cabeza y lo miró a los ojos. A mí. El río siguió corriendo como si quisiera guardar aquel momento para siempre. Ethan sonrió débilmente. No sabes lo que dices. Sí lo sé. No me mires como si fuera una herida que salvar. No necesito compasión. No te tengo lástima, Nayeli, dijo él con voz baja. Te tengo miedo. Ella frunció el ceño. ¿Miedo? Sí. Porque cada vez que me miras, recuerdo que aún tengo un corazón. Y eso duele más que la bala. Nayeli guardó silencio. El viento movía las ramas de los álamos cercanos, y la luna se reflejaba sobre el agua como una promesa olvidada. Le tomó el rostro con ambas manos, con una ternura feroz. Entonces deja que te duela, susurró. Solo los que sienten pueden amar. Ethan cerró los ojos y la besó. Fue un beso torpe al principio, temeroso, como si ambos buscaran reconocerse después de siglos de espera. Pero luego se volvió profundo, inevitable. Una fusión de todas las palabras que no habían dicho. El río parecía detener su curso. El viento se arrodilló. Solo quedaron ellos, rodeados por el rumor del agua y el fuego lejano. Cuando se separaron, Nayeli apoyó la frente en la suya. Desde que era niña, dijo, soñaba con un lugar donde nadie me señalara, donde el amor no fuera vergüenza ni castigo. Y lo encontraste aquí, murmuró él, en medio del polvo y la ruina. Ella sonrió. El desierto tiene su manera de redimir a los que fueron olvidados. Pasaron la noche escondidos entre los juncos, cubiertos con mantas húmedas. El fuego del rancho seguía ardiendo a lo lejos, iluminando el horizonte con un resplandor triste. Ethan apenas podía moverse, pero Nayeli no se apartó de su lado. Cada tanto, lo tocaba suavemente, comprobando que seguía respirando. Antes del amanecer, Nayeli se levantó y caminó hacia la orilla. El agua estaba helada, pero metió las manos y las alzó al cielo, dejando que el río las purificara. Padre Cielo, susurró en su lengua apache, guárdanos un camino, aunque sea estrecho. No pido gloria, solo una oportunidad de vivir sin miedo. Ethan la observaba desde atrás. Nunca la había visto tan hermosa, no por su cuerpo ni por sus gestos, sino por la fuerza invisible que emanaba de ella, esa luz que ni el odio ni la guerra habían podido apagar. Cuando ella regresó, él apenas murmuró, rezabas por nosotros, por los que aman y no tienen tierra donde hacerlo. El primer rayo del sol los alcanzó en silencio. Ethan se incorporó con dificultad. Tenemos que seguir, dijo. Ellos volverán. Nayeli asintió. Conozco una cueva más arriba, donde el río se esconde entre las montañas. Nadie los ha encontrado jamás. ¿Y tú cómo lo sabes? Ella lo miró con esa media sonrisa que a él tanto lo desarmaba. Porque una vez fui sombra entre esas piedras. Caminaron juntos despacio, apoyándose el uno en el otro. El río los guiaba, murmurando a su paso como un testigo fiel. Ethan, agotado, se detuvo un momento para mirar atrás. A lo lejos, el humo del rancho se elevaba todavía. Era el fin de su vida anterior. Nayeli lo tomó de la mano. No mires atrás. Lo que fuimos ya se quemó. Lo que somos apenas empieza. Y siguieron avanzando entre la niebla. El sol nacía sobre las colinas, dorando el agua y los cabellos de Nayeli. El viento soplaba con un rumor suave, como si el desierto quisiera perdonarlos.
El precio del valor había sido el fuego. La recompensa, en cambio, era la promesa del río. Seguir juntos, aunque el mundo no los entendía. Caminaron durante horas, siguiendo el curso del río hasta que el paisaje cambió. El sol, cansado, se ocultó detrás de las montañas, dejando paso a un cielo púrpura y frío. El aire olía a piedra mojada y a secretos antiguos. Allí, en medio de un acantilado cubierto por enredaderas y sombras, se abría una grieta en la roca, la cueva de los espíritus. «Aquí estaremos a salvo», susurró Nayeli, con un respeto casi religioso. Ethan la miró con escepticismo. ¿A salvo de quién? De los hombres no, pero tal vez del destino. Entraron. La oscuridad los envolvió de inmediato, pero el aire era tibio, como si alguien hubiera respirado allí hace poco. Nayeli encendió una pequeña antorcha con el pedernal que guardaba entre sus cosas. La luz titiló sobre las paredes, revelando pinturas antiguas, figuras de bisontes, lunas, mujeres alzando las manos hacia el cielo. Ethan se quedó inmóvil, observando. «¿Qué lugar es este?» «Un santuario», respondió ella. «Aquí las mujeres de mi pueblo venían cuando necesitaban decidir entre el amor y la guerra». La llama proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Nayeli. Ethan sintió un estremecimiento. Había enfrentado balas y fuego, pero nunca algo tan poderoso como el silencio de esa cueva. Se sentaron cerca del muro y ella comenzó a limpiar su herida con agua y hierbas que había traído consigo. Ethan la miraba trabajar con una mezcla de asombro y ternura. «No entiendo cómo puedes seguir creyendo en algo», dijo él. «Porque sin creer no se sobrevive. Yo ya dejé de creer hace mucho. Entonces esta noche será tu regreso». Ethan sonrió débilmente. «¿Y tú? ¿Qué crees que te espera afuera, si logras escapar?» «Nada», respondió. «Pero lo prefiero a seguir huyendo del amor». El fuego parpadeó. Ella levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron en esa penumbra sagrada. No hacía falta hablar. Ambos sabían que el tiempo se estaba agotando, que la persecución no terminaría tan fácilmente. A lo lejos, el viento trajo un sonido. Cascos, ecos, el rumor de hombres aproximándose. Ethan apretó el rifle con la mano herida. No se encontraron. Nayeli se puso de pie, el arco ya listo. «Ellos no pueden entrar aquí». «¿Por qué?» «Porque esta cueva no acepta corazones impuros». El viento silbó en la entrada. Se escucharon pasos, voces. Ethan respiró hondo. «Si van a morir, que sea luchando», murmuró. Nayeli lo detuvo con una mirada. «No, si vamos a morir, que sea perdonando». De pronto, las sombras comenzaron a moverse. La llama de la antorcha se alargó, como si respondiera a una fuerza invisible. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las pinturas en las paredes parecían cobrar vida. Las figuras danzaban, los bisontes corrían, las mujeres levantaban sus manos al cielo. Nayeli cerró los ojos y empezó a cantar en su lengua ancestral. Era un canto suave, triste, que parecía venir del fondo del tiempo. Ethan no entendía las palabras, pero sí el sentido. Era una plegaria de despedida. Afuera los jinetes se detuvieron. Sus caballos se encabritaron. Algunos gritaron que vieron luces, que algo se movía dentro. Uno de ellos disparó al aire. El sonido retumbó en las paredes, y entonces el fuego dentro de la cueva estalló en un resplandor azul. Ethan sintió el suelo temblar. Nayeli cayó de rodillas, con los brazos abiertos. El viento rugió, y una corriente de arena entró por la grieta, envolviéndolos. Cuando la tormenta se calmó, los jinetes miraron hacia adentro. La cueva estaba vacía, solo quedaban las pinturas en las paredes,
y una nueva figura, la de un hombre y una mujer tomados de la mano frente a un río. Pero en las noches de luna llena, los nómadas del desierto dicen que si te acercas al cauce del río y escuchas con el corazón, puedes oír una voz femenina susurrando, y a veces, junto al rumor del agua, se escucha otra voz, grave y cansada, que responde: Nayeli, siempre fuiste mi salvación. El viento lleva esas palabras entre los valles, las mezcla con el polvo, las siembra en la arena. El río sigue fluyendo y las montañas guardan el secreto de los dos que se atrevieron a amar en tierra de nadie. Dicen que el desierto nunca olvida, que bajo la arena viven las voces de aquellos que amaron más allá del juicio, de la sangre y del miedo. Y cuando el viento sopla desde las montañas, trae consigo historias que no pertenecen del todo a este mundo. Historias como la de Nayeli, la chica apache que dijo que nadie la quería. Y de Ethan, el ranchero que aprendió a creer otra vez. Pasaron los años, el rancho de Ethan quedó en ruinas. La madera carbonizada se convirtió en polvo y las cercas se perdieron bajo las dunas. Nadie volvió a levantar casa allí. Decían que el lugar estaba maldito, pero los viejos del pueblo murmuraban otra cosa, que el rancho no era ruina, sino santuario. Que las almas que ardieron en su fuego aún cuidaban el valle. En las noches de luna, algunos jinetes aseguraban ver dos figuras a lo lejos, montando sobre la bruma del amanecer, una mujer de trenzas oscuras y un hombre con un sombrero polvoriento. No dejaban huellas, no hablaban, pero el viento cambiaba de dirección cada vez que pasaban, como si los acompañara. Una primavera, un niño mestizo del pueblo, curioso y banale, siguió el cauce del río hasta las montañas. Allí, entre los álamos, encontró una cueva. Dentro había pinturas viejas, casi borradas por el tiempo. Entre ellas, una destacaba un hombre y una mujer tomados de la mano, mirando el agua. A su lado, grabadas en piedra, las palabras en apache decían: donde el agua canta, los corazones se liberan. El niño no comprendió del todo, pero desde ese día juró que cada vez que soplara el viento, escuchaba un murmullo suave, como si la cueva respirara. Los ancianos lo llamaron el eco del viento. A veces basta con dos almas que se reconocen en medio de la tormenta, que se eligen sin pedir perdón, que se pierden para poder encontrarse. Ethan y Nayeli no murieron aquel día, se fundieron con el desierto. Él se convirtió en polvo que cabalga sobre los caminos, y ella en la brisa que toca las flores del río. Cuando el sol se oculta y la arena brilla como oro viejo, si cierras los ojos puedes sentirlos, ella riendo libre por fin, él siguiéndola sin armas, sin miedo, con el alma limpia. El viento silba entre las montañas y lleva su canción. Nadie me quiere, dijo la chica apache. Y el desierto respondió: yo sí. Los que conocen la historia dicen que el río aún guarda su reflejo, y que cada amanecer, justo antes de que el sol toque el agua, dos sombras aparecen entre la neblina. Él la toma de la mano. Ella le sonríe, y el viento, testigo antiguo, se arrodilla ante el amor que desafió a los hombres, a las armas y al tiempo. Porque hay historias que no terminan con la muerte, terminan cuando alguien, siglos después, las vuelve a contar. Y así, cada vez que alguien pronuncia su nombre, Nayeli vuelve a respirar.